Gracias a nuestro Dios por permitirnos un nuevo encuentro en esta, nuestra escuela bíblica dominical. En la clase pasada, Jesús dio muestras visibles de su interés y compasión ante las necesidades más profundas del ser humano: consuelo, vida y perdón de pecados. Hoy seguiremos estudiando su respuesta al hombre, ahora incorporando un requisito fundamental. La palabra fe se utiliza con frecuencia en la cultura popular contemporánea y de manera creciente en tiempos de crisis como los actuales, y se refiere principalmente al acto de creer, no al contenido de lo que se cree. No importa en qué creas, solo que crees. Puede ser en el amor, la esperanza, lo desconocido, uno mismo, otra persona o Dios. Generalmente, el objeto de la fe raramente se especifica. La fe como fuente de fortaleza, entendida como confianza y fuerza. También la fe considerada como una necesidad personal. En este caso, el enfoque es al beneficio individual de tener fe. Hay algo más en la vida que lo que vemos. Todo el mundo necesita algo en lo que creer. La fe como sinónimo de esperanza y generalmente en referencia al amor o a las relaciones interpersonales. Vale la pena arriesgarse a terminar una relación para esperar algo más. La espera de un milagro, una esperanza contra todo pronóstico o diagnóstico en tiempos difíciles. Creer lo que no quieres creer, en condiciones en las cuales ya no hay nada que se pueda hacer excepto esperar un milagro del destino. Como negocio, se ha convertido en un tema atractivo en la sociedad. Por lo tanto, la fe se adapta a las necesidades del consumidor y es un asunto de interés personal, sentimientos y convicciones individuales, y hasta ha sido usado como marca para captar la atención de las masas e incluso por organizaciones religiosas en la televisión, el cine y los medios de comunicación virtuales. Todas estas creencias populares son falsas. A veces se trata tan solo de una simple mentira, o una verdad a medias, o un argumento lógico. ¿Qué es, pues, la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Veamos las enseñanzas de Jesús acerca del poder de la fe. La primera parte de nuestro estudio lleva por título Cuando falta la fe. Lucas 8:22 al 25 dice: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Que perecemos! Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? La ribera oriental del lago estaba en su mayor parte deshabitada. Jesús posiblemente quería apartarse de las multitudes para descansar y hablar con sus discípulos. Él se hallaba sujeto a las limitaciones humanas y el peso de su ministerio lo había fatigado. Una incansable jornada de enseñanzas, predicaciones y curaciones habían caracterizado
su ministerio hasta ahora. Una tempestad de viento, una fuerte sacudida, una tormenta tan severa que tomó las propiedades de un huracán, caracterizaban el escenario de este episodio. El alto oleaje inundaba la descubierta barca, que se veía a punto de zozobrar. Este tipo de fenómeno natural era común en el mar de Galilea, por las condiciones del lago rodeado por montañas. Sin embargo, en esta ocasión, había alcanzado una magnitud antes no vivida por la tripulación. Difícil cosa sería sorprender a experimentados pescadores. Ellos pensaron que la tormenta acabaría con sus vidas. Vieron de manera aterradora e inminente el peligro al cual estaban sujetos en la embarcación por la fuerza y contraste de los vientos. El hecho de que Jesús pudiera dormir ante todo esto que acontecía indica el grado de cansancio físico, así como el grado de fe que tenía en su Padre Celestial. Sin embargo, sus discípulos, que ya habían presenciado los milagros hechos por él, no tenían fe de que Jesús pudiera protegerlos en esta situación. La reprensión de Jesús fue doble, a los discípulos y luego al mar. Jesús le habló al mar como si fuese una persona, y el mar respondió como una persona. Los discípulos no podían creer, quedaron atónitos, quedando revelado ante sus ojos una nueva área también bajo la absoluta autoridad de Jesús, las fuerzas de la naturaleza. Aunque las tormentas cesan de manera gradual, en este caso, ante la voz de Jesús, la tormenta cesó de manera inmediata. Es un cuadro maravilloso ver la humanidad y la deidad de Jesús. Jesús reprende a la naturaleza y ésta obedeció. Reprendió a sus discípulos por su falta de fe. ¿Cuál debió haber sido la actitud de los discípulos en ese momento dramático? Ir a Jesús y rogar su protección fue un acto de fe. Sin embargo, la respuesta de Jesús en forma de pregunta sirve de reproche por dos razones. Primero, por sentir ellos tanto temor estando presente Él en la barca. Y en segundo lugar, por tener tan poca fe en su poder sobre el mar. Fue una censura y reprobación al comportamiento de sus discípulos. El temor de ellos ante los acontecimientos se convierte en manifestación de reverencia por el poder sobrenatural ilimitado sobre el mundo natural, lo cual les lleva a exclamar: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? La fe verdadera debe estar libre de dudas, temores, ansiedad y miedo. La fe puede ser descrita como el proceso por el cual formamos una relación auténtica con Jesucristo, abierta, honesta y creciente. No podemos olvidar que estos hombres, sus discípulos, estaban en entrenamiento. ¿Qué huella tan profunda dejaría esta experiencia en sus vidas, la cual, sumada a otras, les convertiría en testigos fieles, responsables de dar testimonio fidedigno de la obra de Cristo ante la humanidad? Era necesario en aquel entonces que la fe de los discípulos les permitiese creer en lo que estaban viendo y escuchando directamente de su Maestro. Y para nosotros hoy, la fe es inseparable del conocimiento bíblico que ha de estar cincelado por las manos del Maestro en nuestros corazones y guía nuestros pensamientos y acciones. Romanos 10:17. Dios mismo es la fuente de la fe. Es como tener una línea de acceso directa a Él. Mientras la oración sube, su poder desciende. Entendiendo que es el poder de Dios y la oración
el obrador de los hechos poderosos que vemos. No se trata de cuánta fe se tiene en el sentido de tamaño, sino más bien de calidad. Esto es la capacidad de crecer, superar obstáculos, de mantenerse firmes en medio de las tempestades y de poder soportar todo tipo de amenazas. Esta calidad de fe es la que determina los resultados. Mateo 17, 20. La parte 2 de la lección lleva por título Cuando la fe es puesta a prueba. Lucas 8, 41 y 42 y del 49 al 55. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndole Jesús, le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Después de la autoridad mostrada por Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, él y sus discípulos arribaron a la tierra de los Gadarenos, lugar en el cual muestra su poder sobre los demonios, y luego regresa a la orilla occidental del mar de Galilea. El versículo clave del estudio de hoy, Lucas 8:40, registra: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Uno de los que esperaba a Jesús sería Jairo, jefe de la sinagoga, oficial responsable de la administración de la misma y de mantener el culto público. Jairo vino a Jesús a rogarle que fuera a su casa, porque su única hija, una pequeña de 12 años, estaba muriendo. Jesús se fue con Jairo, mas mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. El viaje de Jesús al hogar de Jairo se ve interrumpido y demorado por la mujer con hemorragia que tocó el manto de Jesús. La niña murió durante esta demora. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: No tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien. Esto era una acción continua que urgía a Jairo a mantener la fe que había demostrado inicialmente al venir a Jesús. El Señor sabía que no había otra respuesta posible a la situación desesperada de Jairo, y él estaba seguro que el resultado de la fe de este hombre le permitiría ver lo que esperaba. Al llegar Jesús a la casa de Jairo, todos lloraban y se lamentaban. En aquella cultura, el alboroto, los llantos y los lamentos eran un signo visible de que una muerte había ocurrido. Debido a que el entierro seguía poco después de la muerte, este era el único momento disponible para que las personas demostraran su dolor públicamente. Los lamentos eran muy ruidosos y provenían mayormente de dolientes pagados. Jesús usa una expresión figurativa para decir que la niña no estaba muerta en un sentido estricto. Era una situación temporal y sería revertida. Los allí presentes se rieron de Jesús hasta ridiculizarlo. Era absurdo lo que decía.
todo lo cual indicaba que los presentes estaban totalmente convencidos de la muerte de la niña. Ante esta situación, Jesús echa fuera a todos los incrédulos que se encontraban allí. Estaban descalificados para ser testigos de la resurrección de la niña. Jesús solo permite a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Jairo y a la madre de la niña que le acompañen. Jesús se dirige a la niña y de manera imperativa le pide que se levante. Como evidencia de su retorno a la vida, la niña camina y se le da algo de comer. Jesús atendió las necesidades de todos los que se acercaron a él. Sin embargo, el énfasis de su ministerio era el presentar el Evangelio y no solamente ser conocido por los milagros. Procuraba siempre evitar la curiosidad y el sensacionalismo. Este relato es un hermoso ejemplo que nos permite aún hoy cobrar aliento y nos anima a mantener nuestra fe en medio de la pausa, mientras esperamos la respuesta de Jesús. Ahora, en la tercera parte de nuestra lección, Lucas presenta un ejemplo de cuando la fe derriba los prejuicios. Lucas 8, 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante, se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban, y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Veamos ahora la gran necesidad de esta mujer, que interrumpió la atención inmediata de Jesús al ruego de Jairo en el pasaje anteriormente estudiado. Debido a su enfermedad, era considerada impura en la mentalidad judía y contaminaba a todo el que tocara. Por eso las leyes sobre la pureza le prohibían mezclarse con el gentío. Leer Levítico 15, 19 al 33. Pero su fe la lleva a una acción específica y tangible. Creyó que incluso el contacto indirecto con Jesús por medio de su manto sería suficiente para curarla. Un cuadro totalmente contrario a lo que había experimentado previamente, consultando a muchos médicos sin resultado efectivo. Su fe es mayor que su vergüenza de ser ceremonialmente considerada impura. El poder de Jesús, su habilidad inherente para ministrar y obrar sobrenaturalmente, procedía de él mismo bajo el control consciente de su soberana voluntad. Jesús hizo la pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? No por ignorancia, sino para hacer salir a la mujer de entre la multitud y permitirle que su fe fuera reforzada por el reconocimiento de que Dios había solucionado su necesidad. Era una manera de pedirle indirectamente que diera testimonio de su experiencia. Es relevante el testimonio verbal de la respuesta divina a la fe del hombre. Este reconocimiento es básico para el crecimiento de la fe en Dios. La declaración pública de Jesús acerca de la fe de la mujer, expresada en el verso 48, y sus resultados: tu fe te ha salvado, evidencian que ella recibió tanto salvación espiritual como curación completa.
Jesús olvidó a la muchedumbre y se concentró en la necesidad de la mujer. Su condición no fue impedimento alguno para ser objeto del amor y de la misericordia de Dios. Aplicaciones del estudio. Cuando una persona se arrepiente, pone a trabajar su fe inmediatamente. Se establece una nueva relación con su Señor y Salvador. La fe de los creyentes a veces es puesta a prueba. Demanda no solo declarar con palabras nuestra confianza en el Señor, sino también mantenernos firmes en nuestros pensamientos y acciones, aún en medio de las adversidades. Estas experiencias de vida son las que fortalecen nuestra fe y es la que opera milagros. La única fuente de fe es Dios mismo e inspirada en las Sagradas Escrituras. Vivir por la fe significa la necesidad de desear glorificar al Señor, expresado como el deseo de conocer al Señor, de ser semejantes a Él y de ser usados por Él. La necesidad de depender del Señor y de su gracia, la necesidad de apropiarnos de sus promesas, la necesidad de disipar toda duda. El Señor les bendiga. Amén. Ten fe en Dios cuando estás abatido, Él ve tu senda y escucha tu voz. Nunca jamás andan solos tus hijos, siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios, reinando está, ten fe en Dios, pues fiel te guardará, no fallará, Él vencerá, siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios, aunque todo te falle, en Dios ten fe, pues te socorrerá. Él nunca falla, aunque reinos perezcan, Él reina y siempre reinará. Ten fe en Dios, reinando está, ten fe en Dios, pues fiel te guardará, no fallará, Él vencerá, siempre ten